tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Adicción Política en este martes 6 de agosto. ¡Qué rápido! Ya. Si apenas la semana pasada estábamos enterrando a Julio, ya ahorita 6 días, pero bueno, así es del tiempo y ni modo. Hoy le saluda un servidor, Alfredo Ortiz. Hoy me acompaña Adrián Flores Ledesma. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos. Bien bronceadito, De las verano. vacaciones, como debe ser. Ya de regreso. Adrián, hay temas. Mira, quiero revisar, número uno, la parte del Congreso. El nuevo Congreso. El nuevo Congreso. El informe del presidente municipal, Juan Manuel Gastelum, que fue el sábado. Y por ahí darle una revisadita a dos encuestas que los amigos de Massive Caller están enviando, que otras encuestas, la del Financiero también lo ha medido, y creo que hay una gran similitud en los resultados. Entonces, vale la pena específicamente sobre el proyecto de López Obrador de invertir 100 millones de pesos para la construcción de 2 estadios. La compra, ¿no? De béisbol. Sí, 2 estadios de béisbol en Sonora. Y la gente que ha opinado, ahí ha sido por arriba del 70%, la gente está en contra, cree que deberían de utilizar este dinero otra. Y cómo va la medición de la popularidad del presidente. Con eso vamos a terminar, con esos temas. Vamos empezando con el Congreso. Quiero escuchar tus primeras impresiones, Adrián. Pues mira, yo creo que fue la semana pasada, el día jueves, noche de miércoles a jueves, que se toma posesión por la 23 legislatura. Caras nuevas, podríamos decir, de los 25 integrantes, pues prácticamente los 17 que llegan por el voto mayoritario por Morena, casi todos son nuevos, exceptuando se reelige Víctor Morán, se reelige Catalino Zavala, se reelige Luis Moreno, que iba por Transformemos, pero en coalición con Morena, pero prácticamente todos los demás pues es gente prácticamente que es por primera vez están llegando a ocupar un espacio en la Cámara de Diputados. Bueno, Julio César Vázquez. Bueno, sí, cierto, del PT entra va. Julio César, sí, cierto, y Fausto Gallardo también, que repite. También. Son de los que repiten, que venían en la fórmula, ¿no? Venían en la coalición. Pero, pues interesante ver caras nuevas como Otañez, joven Rodrigo Otañez, por el PVC, que ya asumió hasta ahorita un cargo en la mesa directiva. Entonces, pues vamos a ver qué rol toma, ¿no? Ahora en este Congreso, un joven que yo creo que tiene iniciativa, tiene buenas ideas y que pues mucha gente estamos como esperando ver una cara nueva y ver qué protagonismo puede asumir. Pues yo creo que en el PAN, lamentablemente, la última decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral al momento de que Claudia Ramírez pierda la entrada a la Cámara y le dan la resolución a favor a Trini Vaca, quien ya había renunciado al PAN y prácticamente entra, pero se declara independiente, pues de una bancada que iba a ser de 4 se vuelven a quedar en 3 y pues muy debilitado siento yo la bancada que van a asumir, porque pues tenemos 2 personas que venían del actual gobierno estatal, tanto Miguel Ángel Bujanda como la contadora Loreto, y Eva Vázquez, que repite pero como segundo perdedora en cuanto al mayor número de votos. Pero no sé ahora sí que esa es la gran incógnita, ¿no? Cómo se van a llevar y cómo van a entre ellos 3 pues ser en número la segunda fuerza política, pero pues lo que estamos viendo es que va a haber una mayoría abrumadora por parte de Morena y sus aliados, y lo pudimos ver en la aprobación de la reforma para lo de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Donde por primera vez en muchos años el Congreso va a tener tanto la facultad de que el presidente del Congreso sea de un partido como el presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, ambas posiciones ahora quedarán en el partido mayoritario, que es Morena.
y pues se pierde un poco el equilibrio, ¿no? O el balance que se había dado tradicionalmente en otras legislaturas de que no, el partido mayoritario no tuviera las dos posiciones que son las más importantes dentro de la estructura orgánica del Congreso. Pues prácticamente vamos a ver cómo inician, viene la glosa, les va a tocar a esta 23 legislatura iniciar con la glosa del sexto informe de gobierno del gobernador Kiko Vega. Ya entregó el secretario de gobierno el pasado jueves 1 de agosto el informe y seguirá ahora que se calendaricen las presentaciones por parte de todo el gabinete para rendir el cierre de la administración. Pero pues nos tocará ver realmente si esta mayoría de Morena y el nuevo contexto político de la Cámara, qué rol van a tomar al momento de cuestionar a los secretarios que estarán entregando cuentas próximamente, pues no nada más del último año, sino de los 6 años que representó la actual administración del gobernador Kiko Vega. Me distraje aquí porque no sé, no me han indicado el tiempo. Raimundo, ¿qué tiempo llevamos? Por favor, te encargo que me digas cada 5, ¿no? Fíjate que en la parte que decías, yo comentaba un día después de la toma de protesta que me parecía que era comenzar con el pie izquierdo, no mandar un buen mensaje. El hecho que refieres de que con la reforma que hicieron, sin dictamen, sin estudio, llegaron y dijeron es la primera sesión. Se cambia. Y vámonos, y aquí está, y es que antes había... Además los argumentos son, son como los parecidos a la ley Bonilla, ¿no? Dicen, es que esta ley estaba vigente porque antes había un partido mayoritario y como ahora ya no, la vamos a cambiar y son... Y sí hay uno, son el propio Morena, son mayoritarios en los municipios, en el Congreso, en la presidencia, en el Senado, en la Cámara de Diputados Federales. O sea, el argumento de plano, esas cosas así como que lo dejan a uno mal parado, como que dices, oye, nos quieren ver la cara o ya no nos respetan o qué, ¿no? Otro hecho que tampoco, que no he visto, no sé tú, el hecho de cómo la autoridad electoral le da al PAN, en teoría, una diputación. Sí, porque le quitan al PRD la segunda. Sí, pero se la dan a Trini Vaca, que ya no es militante del PAN. Entonces, dices tú, bueno, ¿cómo? Y luego, pero como el PAN es la parte que yo no he escuchado reacciones o oye, vamos a ir a pelear la posición, vamos a buscar los instrumentos porque entonces realmente no benefició esa diputación al PAN. No. Porque además Trini Vaca ya había dicho que no estaba en el PAN o que ya desde antes y prácticamente ya era considerada un voto de Morena, que ahí también ese día, el día de las votaciones, votó a favor de la reforma para la Junta de Coordinación Política. Entonces, eso, digo, me extraña mucho, pero más me extraña que el afectado, que es el Partido de Acción Nacional, nada. Lo que vamos a ver, y yo siento que este es la realidad de esta legislatura, es que la oposición está totalmente limitada y podríamos decir borrada, porque si sumas quiénes son los que quedan como oposición, pues son 3 del PAN, 1 del PRI, 1 del PVC, 1 de Movimiento Ciudadano y prácticamente serían todos, porque los otros son aliados de Morena o venían como aliados, y Trini Vaca como independiente también se sumará en su mayoría de las votaciones a lo que le convenga o a lo que establezca la mayoría de Morena. Entonces prácticamente va a ser una legislatura de 19
votos o en algunas ocasiones hasta 20 votos seguros de la mayoría contra 5 que pues no van a representar en mucho lo que puedan opinar, decir o querer proponer dentro de la legislatura. Sí, correcto. Lo comentábamos, los cambios constitucionales los van a hacer con la mano en Sin la cintura. problema. Es decir, Morena va a hacer lo que tengan en mente en proyecto y ojalá, el tema es, ojalá y sean cuestiones que de veras beneficien a Baja California, a los municipios, a los ciudadanos, porque si van a ser solamente para acomodarse las cosas para ellos, pues digo, creo que van a dejar mucho que desear y seguramente levantarán críticas en su contra. Y ya está ahí el tema, ¿no? Lo comentó el ingeniero Bonilla, el de regresar el informe del gobernador a la Cámara, o a que sea como anteriormente se hacía, que era un informe presentado ante los diputados y leído con los diputados, pero ojalá si se va a proponer que se abra también el que haya preguntas por parte de la oposición y que se pudiera hacer un debate o un diálogo parlamentario, no nada más el día del gobernador, ¿no? Como era tradicionalmente en la época del PRI, donde era el día del presidente, ¿no? El informe que tiene que rendir cada año. Y también hablaba de aumentar un día más de sesiones. Si eso va a elevar la productividad y va a traer un mayor debate y va a hacer que realmente mejoren las cosas para Baja California, pues bienvenido que se sesione no un día más. Era un periodo más. Un periodo más, cierto, tiene razón. Con lo que dice él, prácticamente trabajarían algo así como 10 meses. 10 meses, sí. Que yo la iniciativa para los que piensan que yo traigo como todo lo que huela a Jaime Bonilla está mal, no, a mí me pareció bien la iniciativa, el hecho de que los diputados trabajen más, yo creo que a todos nos conviene porque la verdad sabemos que es uno de los congresos más caros del país, donde más ingresos tienen los diputados, ganan más que un diputado federal, con esa, por si se le olvidó, por si no se acordaba, los diputados locales en Baja California ganan más que un diputado federal, entonces, pues siquiera que trabajen, claro, que desquiten, y es un congreso trabajando con una nómina alta, mucha gente se ha basificado y desde aquella reforma que se dio cuando se duplicó casi el presupuesto en la legislatura, no en la pasada, hace 2 legislaturas, pues muchos dijo que se iba a reformar y se siguieron igual y estos reciben el mismo congreso y con muchísima gente trabajando ahí. Claro, que eso es lo que habrá que ver. Este jueves, en 2 días, el jueves 8 es la segunda sesión del calendario. Habrá que ver qué temas tienen. Ya les dijimos que vamos a empezar a tener o entrevistas o enlaces con diputados. Les vamos a poner desde de Adicción Política, pues un marcaje especial para que esté el ciudadano bien enterado, ¿no? Porque de repente, fíjese, si nos pasa con los diputados federales que se van a México, de repente se van y ya no sabemos nada de ellos. De repente por ahí aparecen. Aquí más cerquita, de aquí a Mexicali, le pierde uno la pista, la huella a los diputados locales de Tijuana. Sí. Entonces creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que estar pues buscándolos y que estén ellos pues compartiendo las notas, los temas y claro, el debate, ¿no? ¿Qué es lo que se va a llevar al Congreso del Estado y cuáles son las mejores soluciones para los temas que estamos viviendo en la mayoría de los municipios, desde la inseguridad, desde la movilidad urbana, desde muchos temas que le corresponderá al Congreso del Estado revisar el marco jurídico y mejorarlo. Adrián, ¿a ti te preocuparía algo del nuevo Congreso? Realmente lo único que me preocuparía es que pasen de noche, o sea, que pasen desapercibidos. Yo creo que va a ser un Congreso con 24 meses, porque lo famoso de la ley Bonilla es nada más para el gobernador. Ellos seguros en el 2021 tienen que someterse otra vez a la reelección o al cambio.
Entonces, por lo mismo que será un congreso corto, un congreso donde los diputados estarán por 24 meses, pues a mí sí me queda la expectativa de que hagan un buen trabajo y que realmente esta mayoría que representa este grupo de Morena y sus aliados, pues se fijen en temas que están rezagados y que se tienen que revisar y que sobre todo se tienen que poner de acuerdo a las condiciones y el contexto de hoy de nuestras ciudades, y que no se convierta nada más en un instrumento de aprobar lo que mande el Ejecutivo y que solamente se convierta en comparsa pues de lo que el Ejecutivo necesite. A mí eso sí me preocupa. Creo que hay indicios de que así va a ser. Quisiera ver en los hechos, al calor de los debates y de las iniciativas, de los dictámenes, que fuera diferente, pero creo que no será así. Pero bueno, aquí lo importante en este escenario de una mayoría así avasalladora, creo que el papel que juguemos los medios de comunicación es importante. Por eso de ahí que tenemos que estar muy pendientes, muy atentos, darle seguimiento para que por lo menos yo creo que ellos tienen muy presente los nuevos, lo que le pasó a los que se fueron, a los 21, que están como apestados, sí, socialmente hablando, y yo creo que deben de ver el ejemplo y decir, bueno, tenemos que cuidar, porque ahí los medios nos están supervisando, nos están viendo, ¿no? Muy bien, vámonos a una pausa. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos. En Adicción Política estamos platicando con Adrián Flores. Decíamos al principio temas que no hay que dejar pasar de largo, pues es el tema del Congreso y el tercer informe del presidente municipal Juan Manuel Gastelum. Tuvimos la oportunidad de estar el sábado pasado ahí en la sesión de Cabildo, de escuchar los posicionamientos de los diferentes integrantes de otros partidos. Cabe señalar que pues fue muy marcada la ausencia de Luis Torres, que es de la fracción del PAN, hasta donde entiendo todavía, de Ivette Casillas, que también, sí, aunque bueno, invitada. Ella no es del PAN. No es militante, pero fue invitada. Fue invitada, pero ya van dos ausencias significativas. La primera fue cuando en Cabildo se tiene que votar si el Cabildo está en favor del cambio del periodo de 2 a 5 años. Coincidentemente no estuvo. Y yo comentaba ese día, bueno, lo que pasa es que ella ya tiene es lo que se sabe, los trascendidos, ella ya tiene la invitación a integrarse al gobierno del estado con Morena, okay, específicamente en el área de turismo. Ya ves que van a desaparecer la Secretaría de Turismo. Será una dirección. Va a ser una dirección bajo la Secretaría de Desarrollo Económico,
y todo indica que va a ser la titular, es la invitada. Y entonces, bueno, pues no fue porque ahí tendría que haber votado en contra, como la fracción De Morena. a favor, más a bien. favor, a Ajá. favor De la ampliación de los 2 a los 5 años. Exacto. O en contra. Y la mayoría panista pues votó en contra, ¿no? Entonces, y ahora en el informe, pues igual, no estuvo. Supongo que ya ahí fue una instrucción, una línea de decirle, ya ni te pares. Sí, ya rompió lo más seguro con el alcalde. Sí, seguramente no ha trascendido mucho los detalles, pero seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso faltaron también Julieta Aguilera, creo que Mónica Vega, alguien más por ahí, otro, no, creo que nada más, pero sí fue notorio, ¿no? Luego los comentarios de los partidos que son minoría, creo que pues coinciden en que hablan de que no fueron escuchados durante los 3 años o casi 3 años, que pues no se les consideró, que hubo mucha cerrazón y bueno, ahí queda el tema. De parte del presidente municipal, un informe donde refirió logros que yo creo que tratando de ser equilibrado, finalmente la administración deja logros. Sí. Lo que mancha, enturbia, deja señalamientos contrarios, es 2 o 3 temas que tuvieron algún claroscuro y que sobre todo no se manejó de manera, creo, correcta. Y eso lo resalto porque al final entrevistamos al presidente municipal y muy al final, la última pregunta fue en el sentido de que si le había faltado algo por hacer o se había quedado con ganas de algo. Y él dijo que le había faltado más comunicación, hacer una mejor comunicación. Luego le dijeron, oye, pero si invertiste quién sabe cuántos millones. Sí, dice, oh, pues no fue suficiente, habría que meterle más. A ver, dice él, foreado. Pues mira, yo creo que a lo mejor le apostó mucho a otro medio de comunicación como en las redes, porque si algo pudimos observar es que en las redes sociales sí se veía la presencia del ayuntamiento, pero pues todavía había medios tradicionales donde a lo mejor ya no se hizo inversión, donde ya no veías tanto los funcionarios en canales de televisión, en entrevistas en los diarios, en los periódicos. Entonces, digo, a lo mejor no le puedes apostar todo tu comunicación a una sola vía, ¿no? Sino que tienes que seguir manejándote en todas las vías que siguen siendo formas de que la gente se comunica y se entera de lo que está haciendo su autoridad. Y yo creo, algo que te comentaba es también pues a lo mejor la forma en cómo se daban las sesiones de cabildo, donde siento el protagonismo de la oposición se victimizó mucho de decir que estaban en constante pleito con la autoridad, cuando a lo mejor no hubiera pasado nada si de todos modos tenías mayoría, hacer sesiones ordinarias, no extraordinarias, si querían proponer algo, si querían ellos subir un tema, si querían que les hubiera dado la oportunidad, aunque no iban a tener los votos para sacar alguna mayoría, pero a lo mejor esa comunicación que se debería haber dado, que se debía haber percibido al interior del cabildo, no de la forma en que se sintió, porque yo sí siento que mucho fue el protagonismo que también jugaron ciertos actores de los regidores, de hasta usar sus redes para estar criticando y todo el tiempo hablando contra el alcalde, y cómo parecía más como una situación personal del alcalde con ciertos regidores, que a lo mejor eso debió haber cambiado, ¿no? No sé, ya lo hubiera, no sirve, ya se acabaron los 3 años, ya pasaron, pero yo sí creo que
eso pudo haber manchado los logros que sí hay, porque si revisamos fue un ayuntamiento que está terminando sin deuda o está entregando finanzas sanas, es un ayuntamiento que tuvo obra, un ayuntamiento que mejoró en tema de recolección de basura, el tema de para apoyo a los jóvenes con el programa de RAITE para el descuento en transporte público, el trabajo que hizo el DIF, o sea, sí hay muchas acciones que pudiéramos decir se trabajó y ahí están, pero el problema fue que la gente no percibió eso y quedó más con los trascendidos, con el tema de los pleitos, con las posiciones personales y con un desgaste a la imagen del alcalde que no creo que le ayudó en el sentido de haber puesto primero los logros antes que a lo mejor la imagen de él que trascendió en mucho de las redes y en mucho tema pues de los trascendidos políticos. Sí, coincido. Creo que hay logros. Digo, el que no los quiere ver ya pues es cuestión de Claro. no. Creo que hay logros, como bien mencionas, los temas principales en materia de seguridad, de bomberos, mucho equipamiento, Sí. de camiones de basura que si bien en principio fueron rentados, bueno, pero solucionaron, ¿no? Y ya se quedaron para el ayuntamiento. Claro, y ya vimos además que el problema no es arrendar camiones. En la Ciudad de México, la Sheinbaum rentó más de 1,000 patrullas. Sí. Y dices tú, oye, no, están privatizando, allá no hay ese escándalo como aquí. Lo que pasa que a lo mejor fue el tiempo y la manera como se hizo, que ese fue el detalle. Siempre los temas sensibles corrieron contracorriente. Exacto. Creo que coincido con el alcalde, lástima que se dio cuenta al final. ya cuando terminó, pero una mala comunicación, estrategias que le vendieron de que no, la gente está en las redes y manda a volar los medios tradicionales, y creo que aquí es el equilibrio. Sí. Probablemente en algunos años todo será las redes. Esto será las redes. A lo mejor así, a lo mejor para allá vamos, pero hoy hay que tener el sano equilibrio. Pensar que no, pues es que estos medios nomás son para el círculo rojo, y esos no cuentan y no sé qué. Bueno, pero a final de cuentas también esto es percepción, y en la percepción, pues digo, qué mayor prueba que cuando el alcalde se quiere reelegir le va mal, le va muy mal. La cantidad de votos que obtiene es la tercera parte de lo que tuvo cuando ganó. Entonces tú dices, bueno, creo que debe ser una enseñanza también, un ejemplo para no solamente para la que sigue, sino para las otras. ¿Sí? La comunicación es vital, señores. ¿Se acuerdan de la comunicación cuando tienen un problema? O en las crisis. Sí, por eso. Cuando tú puedes prever, decir, debo tener una ruta de comunicación y la debo de ir llevando, es más fácil que tengas menos problemas. Pero cuando nada más te acuerdas que tienes un área de comunicación, cuando algo se pone difícil y luego quieres que lo resuelvan así, pues tampoco son magos, ¿no? Tampoco uno es mago. Entonces, creo que hay que darle la atención debida al tema también de si tienes un tema que es muy importante, primero hay que forearlo, socializarlo. O sea, después de eso, dar el paso, ¿no? Sí. En fin, son enseñanzas que aquí quedan, pero sí, sin duda, lástima al presidente municipal, que se dio muy tarde, que su talón de Aquiles fue el tema de comunicación. Por ahí han desfilado hasta el momento 3 directores. Sí. Ya ahorita realmente es más como para entregar. Mari Carmen Flores, que estuvo ahí, dicen, queriendo enderezarle el barco, pero no se pudo porque ahí adentro, pues al parecer,
había, ni siquiera el director en funciones era el que llevaba el control, sino gente cercana al presidente municipal, a la cual le hacía más caso que a la gente de comunicación. Y bueno, pues, y el primer director, Moisés Márquez, que pues fue uno de los impulsores de este cambio a lo digital. de política a lo digital, y que estaba muy convencido, pero creo que le faltó mucha mano izquierda, mucha operación con los medios. El cargo no es soy el director y ya. Hay que hacer un trabajo, el director sobre todo tiene que hacer un trabajo de tejer fino con los medios y estrategia. Y tener una ruta, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo creo que ruta la tenía. Yo no sé hasta dónde la pudo desarrollar. Cuando insistimos durante todo el tiempo hubo ahí como un equipo alterno de comunicación, y lo que sí, pues claramente a él le faltó el acercamiento con los medios, la relación fina, eso indiscutiblemente. Y bueno, pues las consecuencias ahí están. Sí. Y bueno, veremos qué pasa con la nueva administración. ¿Algo que quieras concluir o me voy a mi corte? Vamos al corte. Vamos al corte. Regresamos al béisbol. Regresamos a las encuestas que tienen que ver con el presidente López Obrador. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos. Bien, estamos de regreso y en días recientes le decíamos, pues se volvió tema e incluso tuvo que ser pues sometido a los sondeos, a las encuestas de las casas encuestadoras, que son serias, el tema de la inversión que quiere hacer el presidente. Dice, la pregunta específica aquí de Massive Caller dice, ¿considera correcto que se inviertan nuestros impuestos en estadios de béisbol en lugar de medicinas o guarderías? Y ahí la respuesta es clara. Un 22%, que yo creo que han de ser fans del béisbol o beisbolistas ahí, y son sus estadios los que se van a ver beneficiados, pero el 78%, y usted lo está viendo en la pantalla, el 78% está en contra. Digo, no tenemos nada en contra de la práctica deportiva, mucho menos en contra del béisbol, pero bueno, esas son de las cosas que como que no se entienden mucho, que un presidente tenga ese manejo discrecional de decir, como a mí me gusta el béisbol, yo le voy a invertir al béisbol, ¿no? Y luego va a llegar un presidente que diga, ya a mí me gustan los bolos y voy a instalar boliches en todas las escuelas. O sea, me sueno absurdo. Bueno, pues eso es la intención, ¿no? Esto es, creo, muy absurdo. La segunda pregunta dice, sobre el mismo tema de la inversión de $1,000 millones en la compra de 2 estadios de béisbol
¿qué opinión de las siguientes tomaría como propia? Y dice, la mayoría de la gente dijo, es un error, debería de invertir en cosas prioritarias. Un 20% dijo, confío en él, es un visionario. El 8.7 dijo, es parte del proyecto de nación. Ahora nos vamos a convertir En entonces beisbolista como Venezuela, como Cuba. Se trata, el 5.7 se trata de un capricho. Bueno, ahí a mí anóteme ahí en ese porcentaje. en esa última. ¿Tú cómo la ves? No, mira, yo creo que todos los presidentes, pues, han tenido por ahí de repente que el gusto por alguna actividad, por algún deporte, por algo, pero ya llevarlo a una política pública, ya llevarlo a una acción de gobierno, ya imponerlo como lo que estamos observando ahorita de generar las academias de béisbol, cosa que lo veo muy loable, lo veo bien, no lo veo que es algo que va a apoyar al deporte, pero hasta dónde es una inversión necesaria ahorita con tantas otras situaciones que hay en el país, con otros problemas, dijeras, nos sobra el dinero, tenemos ahorita excedentes del petróleo, es un dinero que no se va a utilizar en otra cosa. Bueno, pues si es su capricho, lo quiere hacer, bueno, pues que lo invierta en el béisbol y en generar las academias. Pero si vemos los problemas que hay ahorita en faltas de medicinas, ves los problemas que hay en los hospitales públicos, ves los problemas que hay ahorita en las escuelas donde todavía no sabes si van a llegar los libros de texto, donde ves, o sea, hay tantas cosas ahorita por resolver que entonces será esta una necesidad de urgencia el abrir unas academias de béisbol y adquirir 2 estadios en este momento. Ese yo creo que es el cuestionamiento, ¿no? Y al parecer lo que sucede es que el presidente pues no le gusta recibir el no de parte de sus funcionarios. Entonces él da la instrucción y es el cómo lo hacen o lo hacen, ¿no? Entonces parte de eso yo creo que lo que Ursúa quería poner en su carta o trató de poner en su carta, donde dice pues esta es una administración de ocurrencias, ¿no? Donde decía no están las cosas planificadas, porque me queda que esto también no era algo planificado, no lo veo ni que el presupuesto de Peña Nieto hubiera destinado 1,000 millones de pesos para hacer 2 academias de béisbol, ni veo que esté esperando a que se lo pongan en su presupuesto y se vaya a someter en el presupuesto que van a entregar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Entonces, pareciera que el dinero lo va a tomar discrecional, lo va a sacar de alguna partida o de dónde lo va a reorientar para poder destinar 1,000 millones de pesos en la compra de 2 estadios. Entonces, esas son las dudas que a mí más me quedan, ¿no? En la actitud del presidente y en querer imponer una agenda que es más particular que una agenda de Estado. Y ese es el cuestionamiento. ¿Será necesario ahorita esa acción o esa política pública en el primer año de gobierno? No sé, yo creo que hay muchas otras cosas que resolver antes de poner 2 estadios de béisbol o academias de béisbol y comprar estos estadios, que seguro le va a resolver un tema financiero al estado de Sonora, que es el que se los está vendiendo, porque pues es quien se beneficiaría de esto. Sí, creo que eres muy puntual y creo que ahí es donde se centra la situación. No es de preferencias, de gustos, si te gusta el deporte o no te gusta, si prefieres el fútbol, el béisbol, o si el presidente. Creo que el tema es ese. ¿Cómo haces tú un gasto de esa magnitud en este momento cuando el clamor afuera es de muchas demandas sociales, ¿no? Exacto. Entonces, ahí creo que, como dice él, el pueblo es sabio. Y creo que la gente se da cuenta que eso es un capricho, es un gusto personal del presidente, pero que no tiene mucho sentido, que no nos hace clic en este contexto. Si, digo, él creo que abusa de la aceptación que tiene. Sí, su popularidad. De la popular que tiene para este tipo de cosas, pero la verdad, en otro contexto, en otro momento, si estuviéramos en bonanza económica, yo creo que le dirías, ¿por qué no más 2? Compre todos, 10, ¿no? Y si estuviéramos en crisis, pues creo que la gente reaccionaría de una manera más violenta, no de ejerciendo violencia, sino más enfática en decir, o crítica. Que exactamente, que esto no está muy bien. Y hablando precisamente de pues la aprobación que tiene López Obrador,
en este momento se ubica en un 62.1% de quienes aprueban el trabajo realizado hasta ahora por el presidente. Cabe de resaltar que él llegó a tener un 82% de aprobación y ahorita está en un 60%, es decir, ha perdido 20 puntos y con esto se empata a un segundo semestre en su momento de Felipe Calderón y de Vicente Fox, Sí. que tuvieron un nivel de aceptación del 60 y tantos %. En contra, el 21.3% y quienes dicen no tener una opinión, un 16%. Ahí está un tracking desde que entró de diciembre a... Y que es muy seguro que ese 16% es gente que se movió de estar a favor a ya estar en una etapa ahorita de desilusión o en una etapa de cuestionarse a sí mismos, ¿no? Sí. Si realmente ya la percepción que tenían hace un año que votaron por López Obrador o antes de que entrara su gobierno, pues con lo que se ha dado en los prácticamente primeros 12 meses. Entonces, yo siento, bueno, menos de 12 meses, todavía no llegamos al 1 de diciembre, que serán los dos, el primer año. Entonces, creo que seguimos observando una administración pública federal más de ocurrencias, más de desgaste, de mucho imponer voluntades y donde no se observa todavía un equipo bien conformado. Yo creo que hay una lucha interna de poder en el gabinete y parte de eso han sido la cantidad de renuncias que ha tenido de funcionarios de primer nivel en los 9-10 meses que lleva la administración. Yo creo que ningún otro presidente que iniciaba en tan poco tiempo tenía tantas bajas en su equipo. Sí, correcto. Para terminar, nada más quiero poner esta gráfica que dice, en su opinión, ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la delincuencia en México? Y la gráfica dice 47.5, algo o muy exitoso, y el 52.5% dice nada o poco exitoso. Y esto a mí me llama la atención porque creo que la gente ya se dio cuenta, según el tracking de diciembre a la fecha, es en mayo cuando la gente que ve que no ha hecho un buen trabajo supera a la gente que cree que lo ha hecho bien en materia de seguridad. Y creo que eso corresponde a una realidad. En junio entra la Guardia Nacional. Un mes antes la gente ya empieza a sentir que en seguridad no pasa nada y que por el contrario seguimos teniendo cifras récord de violencia, y entonces ya ahora la gente de plano dice, es poquita toda la diferencia, pero ya la gente tiene muy en claro que en materia de seguridad no estamos avanzando, se está quedando corto el plan del presidente con la Guardia Nacional, y yo sería más severo, diría, no hemos visto hasta ahorita, a 8 meses de su presidencia, una estrategia clara y definida. Hemos visto su empeño de tener una Guardia Nacional hasta ahí. Y bueno, vamos a ver en los próximos meses. Adrián, agradecerte. No, agradecerte a ti, Alfredo, y al auditorio. Muchas gracias. A usted que nos tiene la paciencia, muchas gracias. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz, les damos las gracias. Mañana, otra edición de Adicción Política. Gracias.